Hola, ¿cómo están? Damos comienzo ahora entonces a la última serie de videos vinculados con la última unidad temática del curso de Cálculo 1A 2020. Acá estamos hablando de optimización, es el último capítulo de las notas para este curso. Cuando hablamos de problemas de optimización, estamos hablando de problemas en donde lo que queremos es encontrar el máximo o el mínimo de una función en determinado intervalo, y que muchas veces ello tiene una interpretación de algún tipo. Cuando me refiero a máximo o mínimo, como decíamos antes, estamos hablando de los extremos absolutos, ¿sí? Ya habíamos visto varios ejemplos, lo habíamos visto desde que teníamos funciones cuadráticas, después mezcladas con funciones lineales, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer en general para una función cualquiera, y como se vio en la parte de crecimiento, la clave acaba de estar en estudiar el signo de la derivada de la función, porque eso nos va a permitir saber cuándo la función crece, cuándo decrece, y con eso podemos llegar a saber dónde está el máximo y el mínimo absolutos en determinado intervalo, en caso de que existan, ¿no? También, como ya habíamos recalcado, podemos tener en cuenta que, por ejemplo, si el intervalo es de la forma un intervalo AB cerrado, los extremos absolutos pueden llegar a darse en los puntos frontera del intervalo. Pueden llegar a ser f de A o f de B. Entonces lo que vamos a hacer aquí es varios ejemplos, ¿sí? Entonces aquí queremos hallar los extremos absolutos de la función f de x igual 2x3 menos 3x2 menos 1 en el intervalo cerrado menos 1, 2. Primera observación es el teorema de Weierstrass. Se trata de una función continua en un intervalo cerrado, así que tiene máximo y mínimo absoluto, ¿verdad? No sea cosa que cometamos algún error por el camino, o nos confundamos con extremos relativos y terminemos diciendo que no tiene máximo, que no tiene mínimo absolutos, lo cual contradeciría al teorema de Weierstrass. Bueno, entonces más allá de toda la interpretación conceptual del asunto, la mecánica es muy simple. Tenemos que calcular la función derivada, estudiar el signo de la función derivada e interpretar el signo de esa derivada, para decidir en qué zonas la función crece y en qué zonas decrece. Bueno, la derivada de esta función polinómica es muy sencilla, va a ser 3 por 2, 6x2 menos 6x, ¿verdad? Queda un polinomio de segundo grado, la derivada, pero es muy fácil factorizarlo, porque como queremos estudiar de su signo, podemos sacar 6x de factor común, queda 6x por x menos 1, las raíces son entonces 0 y 1, son dos raíces simples. A la derecha de la raíz más grande va a empezar con más, el coeficiente principal es positivo, así que el signo de la función tiene en 0 vale 0 la función, en 1 vale 0, son las dos raíces. A la derecha de 1, cuando digo la función es la derivada, ¿no? A la derecha de 1 la derivada es positiva, entre 0 y 1 es negativa, y a la izquierda de 0 es positiva. Ahora lo que hacemos es enchufar el intervalo donde estamos trabajando, menos 1, 2. Todo tiene que estar restringido al intervalo menos 1, 2. Entonces, muy bien, hemos calculado la derivada primera, hemos estudiado el signo de la derivada primera, y ahora interpretamos ese signo. ¿Qué es lo que ocurre? Entre menos 1 y 0, derivada positiva, la función crece. Así que acá la función va a crecer. De 0 a 1, derivada negativa, la función decrece. Y de 1 a 2, la derivada positiva, la función crece. ¿Sí? Así que lo que indicábamos recién. En el primer intervalo crece, en el segundo decrece y en el último crece. Entonces ya con esto podemos saber cuáles van a ser los candidatos a máximo absoluto, ¿no? Acá viene creciendo hasta 0 y luego decrece. Entonces en 0 se podría dar un máximo absoluto, ¿no? ¿Hace así? Ahí se podría dar un máximo absoluto. Después decrece hasta 1 y vuelve a crecer hasta 2. O sea, en 2 también podría estar el máximo absoluto. Entonces, debido acá a cuándo crece y cuándo decrece, el máximo absoluto va a estar o en 0 o en 2. Así que el máximo absoluto, que para abreviar le llamé M mayúscula, va a ser el valor más grande entre f de 0 y f de 2. Calculamos f de 0 y f de 2. F de 0 es bien inmediato, da menos 1, y f de 2 da 2 al cubo 8 por 2, 16.
2 al cuadrado 4, por 3, 12, 16, menos 12, 4, menos 1, 3. Bueno, están puestos acá. F de 0 da menos 1, F de 2 vale 3, así que el máximo absoluto de la función vale 3. Fíjense que quedó alcanzado en el punto de abscisa 2, en un extremo del intervalo. Bueno, con un relacionamiento parecido, el mínimo absoluto va a ser el menor valor entre f de menos 1, porque acá arranca creciendo, y luego acá baja hasta 1 y vuelve a crecer, o sea, en 1 hay un mínimo relativo. Va a ser el menor valor entre f de menos 1 y f de 1. Calculamos esos valores, y el menor es el mínimo absoluto de la función original en este intervalo. Revisen las cuentas, comprueben que efectivamente es todo así, por lo tanto el mínimo absoluto de esta función en este intervalo es menos 6. Es alcanzado en el punto de abscisa menos 1. Bueno, entonces ahora, simplemente voy a poner la gráfica de esta función hecha por computadora para verificar el resultado, ¿no? Esto es lo que pasa, fíjense. La función era creciente hasta acá tenía un máximo relativo, después decrece hasta acá tiene un mínimo relativo. Sin embargo, el máximo absoluto se da en x igual 2, y el mínimo absoluto se da en x igual menos 1. Bueno, vamos a otro ejemplo. Vamos a hallar los extremos absolutos de esta función en el intervalo menos 1, 3. Intervalo cerrado menos 1, 3. Es otra función polinómica de tercer grado, es continua, un intervalo cerrado, por lo tanto la función tiene por Weierstrass máximo y mínimo absolutos en este intervalo. Así que nuevamente calculamos la derivada primera, estudiamos el signo de la derivada primera e interpretamos ese signo. La derivada primera, f' de x, da menos 3x2 más 6x. Nuevamente acá queda un polinomio de segundo grado incompleto. Podemos sacar x de factor común. En realidad podemos sacar 3x de factor común. O si quieren, menos 3x de factor común. Queda menos 3x por x menos 2. Esta derivada tiene raíces 0 y 2. Vamos a poner esas raíces. A la derecha de la raíz más grande, el signo va a ser negativo ahora, ¿verdad? Porque el coeficiente principal es negativo. Así que el signo de esta derivada primera queda así. Menos más menos. Y nuevamente restringimos todo al intervalo menos 1, 3, que es donde se nos pide que estudiemos acá el comportamiento de la función. Ahora la función decrece hasta 0 y luego crece. O sea que en 0 va a tener la función f un mínimo relativo. Después crece. Crece hasta acá y después baja. Por lo tanto, el mínimo absoluto va a ocurrir o en 0 o en 3. ¿No? Es así, baja hasta acá, sube y baja. Ahí está la aclaración de que la función es estrictamente decreciente en el primer intervalo, estrictamente creciente en el segundo intervalo y estrictamente decreciente después. Entonces, como acá decrece, luego crece y luego decrece, habíamos dicho lo del mínimo, ¿qué va a pasar con el máximo absoluto? Si acá decrece, y luego crece y luego decrece, el mínimo absoluto se va a dar o en menos 1 o en 2. Así que el máximo absoluto va a ser el mayor valor entre f de menos 1 y f de 2, los calculamos y terminamos de decidir, y el mínimo absoluto, el menor valor, entre f de 0 y f de 3. Ustedes pueden hacer un bosquejo de la gráfica para interpretar el signo de la derivada primera. Bueno, evaluamos la función, queda, para ustedes son cuentas muy sencillas, pero verifiquen que efectivamente da esto, f de menos 1 da 2 y f de 2 da 2. ¿Qué pasó acá? Dio lo mismo. Bueno, eso no afecta para nada. Entonces el máximo absoluto es 2. El máximo absoluto de esta función en este intervalo es el valor funcional, es 2. La única particularidad es que está alcanzado en dos puntos diferentes, en el punto de abscisa 1 y en el punto de abscisa 2. Calculemos ahora f de 0 y f de 3. F de 0 es inmediato, da menos 2. F de 3, si hacen la cuenta, no la voy a hacer yo ahora, también da menos 2. Así que nuevamente una situación similar, pero que no cambia nada. El mínimo absoluto de esta función en este intervalo es menos 2. Veamos cómo queda la gráfica hecha por computadora. Queda así, acá se ve. El máximo absoluto vale 2. La respuesta es única, hay un único máximo absoluto. El máximo absoluto es 2.
Simplemente que en este caso estuvo alcanzado tanto en x igual 2 como en x igual menos 1. Y el mínimo absoluto es único, es menos 2. De vuelta, simplemente aquí fue alcanzado en el punto de abscisa 0 y en el punto de abscisa 3. ¿Sí? Bueno, entonces en el próximo video vamos a continuar viendo más ejemplos. Y ya pueden comenzar a hacer los ejercicios del capítulo 8 que tienen que ver con hallar máximos y mínimos absolutos. La técnica siempre es la misma, ¿no?